Nadie hubiese pensado que en la cálida Florida fuese a amanecer helado, tanto que la plataforma de despegue acumulaba docenas de estalactitas de hielo. En unas horas iba a despegar el transbordador. El frío preocupaba a los ingenieros de la NASA. En el interior de las oficinas de Cabo Cañaveral no paraban de sonar los aparatos de fax. Las hojas de papel térmico se arrancaban casi antes de que terminasen de imprimirse. Había muchos nervios. En esas hojas, la empresa contratista Morton Thiokol detallaba los historiales de fallo de unas anillas situadas en las juntas tóricas de los cohetes propulsores. En algunos casos, el frío las había hecho fallar, pero no estaba claro que fuese determinante. Thiokol recomendaba abortar la misión, pero otros contratistas querían que el plan siguiese adelante. En una videoconferencia de urgencia, Lawrence Mulloy, contratista de Marshall, llegó a decir en voz alta: «Dios mío, Thiokol, ¿cuándo quieres que lancemos? ¿El próximo abril?». Tras revisar varias veces la documentación, NASA decidió que las pruebas que aportaba la contrata no eran concluyentes y que no se observaba relación entre el frío y los fallos de las juntas. El plan siguió adelante. Tras solo 76 segundos en el aire, el transbordador Challenger estalló en 1000 pedazos. Acabó con la vida de sus 7 tripulantes. Fue un 28 de enero de 1986. Poco tiempo después tuvo lugar una de las mayores investigaciones que ha visto Estados Unidos, la Comisión Rogers, en la que estaban figuras ilustres como Neil Armstrong o el mismísimo Richard Feynman. En la comisión quedó probado que el frío sí afectaba a las juntas y que hubo negligencia en la decisión de mantener la misión. Pero un joven teórico de la visualización de información pensaba diferente. Para Edward Tufte, el problema estaba más atrás, estaba en la manera en que se habían presentado los datos. Los mismos datos que estaba aportando Thiokol podrían haberse representado de otras maneras mejores para propiciar la evidencia. Si se hubiese mostrado el histórico de fallos en una gráfica, correlacionados a la temperatura, se habría evidenciado que existía una relación directa. Para Edward Tufte, una buena gráfica habría salvado la misión. Tufte es una de las figuras más relevantes en el mundo de la visualización de información. Miles de personas leen sus magníficos libros y asisten a sus seminarios. Evidence is evidence, whether words, numbers, images, diagrams, still or moving. It is all. Defiende Tufte que las visualizaciones deben servir para tomar decisiones, y para ello los datos deben ser precisos, exhaustivos y correlacionados. Este último es un concepto importantísimo. Para Tufte, el dato no vale nada por sí mismo, solo nos habla cuando lo ponemos en relación a otro. Es ahí cuando emergen los patrones, cuando podemos descubrir relaciones y actuar en consecuencia. Visualizar para decidir, convertir los datos en evidencia y la evidencia en decisiones, continuar o abortar la misión. Pocos años después del desastre del Challenger, aparece en el mercado americano un plano de carreteras diferente a todos los demás. En lugar de estar dividido por estados, lo está en base a una cuadrícula algo peculiar. Cada una de esas casillas corresponde a una hoja, y cada una de esas hojas equivale a una hora de conducción al volante. El mapa era obra de Richard Saul Burman, un diseñador de información con una hipótesis. A partir de ciertas magnitudes, la hora de coche es mucho más fácil de entender que las millas. En otras palabras, entendemos la información cuando ésta se relaciona con conceptos que ya conocemos previamente. El mismo año en que Burman publica su nuevo Atlas de carreteras, también publica una obra recopilatoria de los mejores trabajos de visualización de información del momento. El libro se tituló Information Architects, y en él aparece un ejemplo muy especial. ¿Serías capaz de deducir
¿Qué representa esa línea? Mírala de nuevo. La línea muestra la cantidad de pasta de dientes que se consume en Estados Unidos en un día. Equivale a una línea que conectase Los Ángeles con Nueva York. Si nos dijesen que esa cantidad son 342 toneladas, probablemente no seríamos capaces de entender si eso es poco, mucho o muchísimo. Pero poniendo el dato en contexto con algo que sí conocemos, de repente la magnitud es entendible, es abarcable en nuestras cabezas. A Burman no le preocupan las decisiones. Burman quiere que los datos cuenten cosas, que comuniquen. Para él, las visualizaciones deben ser simples, claras y contextualizadas. Una anécdota: cuando en 2007 Apple lanzó el iPhone, lo hizo con una aplicación para conocer el tiempo. Seguro que la conoces, no ha cambiado mucho en estos años. Al poco de ser lanzada, Tufte la criticó fuertemente, diciendo que no era exhaustiva, que no aprovechaba toda la resolución de pantalla del iPhone y que era una simplificación inaceptable. Él proponía algo más complejo, algo que permitiese análisis profundos del tiempo. Esta era su propuesta. Alta densidad de datos, correlación de fuentes y precisión. La comunidad se le echó encima. Le acusaban de no haber entendido el tipo de decisión a la que servía esa aplicación. El común de los mortales no quería hacer análisis meteorológicos en profundidad, quería saber si ese día tenía que coger el paraguas o no. Esa era la decisión, y para esa decisión había mejores maneras de mostrar los datos. Pero, ¿son esas dos las únicas maneras de afrontar la visualización de datos? Puede. Sin embargo, hay una aproximación diferente, una que quizás sea la síntesis superadora de las dos. La enuncia unos años antes Otto Eicher. Eicher es conocido por diseñar la identidad de Lufthansa, de Braun, Bullthaup y hasta de los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Ahora que sabemos más de diseño, lo conocemos también por ser el cofundador de la Escuela de Ulm, el epicentro del diseño utilitarista y funcional de posguerra. En Ulm nacen los sistemas de diseño y de ahí salen las ideas que nutren a Braun, a Mercedes, a Siemens y a toda la industria que resitúa a Alemania de nuevo a la cabeza de Europa. Pero Eicher, además de diseñador y líder, fue un estudioso de la manera en que procesamos la información visualmente. Eicher habla de que los datos pueden mostrarse con magnitudes o con representaciones visuales de esas magnitudes, es decir, de manera digital, con dígitos, o de manera analógica, por analogías. Veámoslo con un ejemplo. Esta secuencia de datos difícilmente nos diga nada, mírala bien. ¿La sabrías interpretar? Puede que sí, pero no sería inmediata. Se trata de una secuencia de mediciones de la presión atmosférica. Está cayendo rápidamente, lo que significa que se avecina mal tiempo. ¿No sería más efectivo mostrarlo así? La primera es una representación digital, la segunda es analógica. Igual que los relojes, unos muestran con mucha más precisión la hora, otros nos ayudan a entenderla mejor. Lo que plantea Eicher es que cuando la información se muestra digitalmente, en dígitos, necesitamos interpretarla desde el centro de procesamiento del lenguaje. Tenemos que convertirla en significados y luego visualizarlos en nuestra mente. Sin embargo, cuando esos datos se nos presentan directamente como representaciones visuales, perdemos la precisión, pero nos ahorramos un paso. De la vista van directamente al cerebro. Las representaciones digitales son exactas y precisas, las analógicas aproximadas. Las primeras sirven para dimensionar fenómenos aislados, las segundas para entenderlos en relación a otros. Veamos otro ejemplo. Ante esta enumeración de alturas, rápidamente vemos que las Petronas son las más altas de las tres, pero cuesta un poco entender más cuánto más altas, o si entre la Torre Eiffel y el Empire State hay mucha diferencia. Pero si en lugar de mostrarlo así, lo representamos visualmente, entonces ya vemos las diferencias, no tenemos que interpretarlas porque saltan a la vista. Para Eicher, la clave del buen diseño de información está en saber cuándo mostrar datos de manera analógica y cuándo digital.
Y a menudo tiene que ver con el tipo de decisiones que debemos tomar. Por ejemplo, para saber si debemos llenar el depósito del coche, nos basta con tener una idea aproximada de cuánta gasolina queda. No necesitamos saber que tenemos 12,3 litros. Una aguja en la zona de reserva es suficiente. O como hacen los coches de ahora, tener la idea de cuántos kilómetros podríamos hacer con la gasolina restante. Contarlo en kilómetros y no en litros sería muy Burman, ¿verdad? Sin embargo, hay veces en que la decisión que hay que tomar depende de que se rebase un umbral, de que el dato cruce una línea. El bebé llora, le ponemos el termómetro y marca 37,8. Ha sobrepasado los 37,5. Tiene fiebre. En un caso así, el umbral está claro, y de él depende que lo llevemos al médico o que decidamos darle medicina. Lo mismo aplica a la hora de salida de un avión o un tren. Si la hora es las 9:10, lo que queremos es que nos lo digan tal cual. De nada nos valdría que nos dijesen que el tren sale pasadas las 9 o a las 9 y un poquito. Otro caso, la visualización de la velocidad de un coche y los límites en cada carretera. Queremos saber más o menos a cuánto vamos hasta que cruzamos el umbral de lo permitido. Ahí necesitamos saber que hemos traspasado el límite, porque de ello depende que puedan o no multarnos. En situaciones así, las visualizaciones necesitan alertas, mediante color, vibración o sonido, para indicarnos los umbrales y para que nos quede claro cuándo el umbral se ha traspasado. Visualizar para comunicar, para descubrir o para decidir. Exhaustividad o simplicidad. Datos más visuales o más textuales. Tendencias, umbrales e interpretación de las imágenes. De todo eso vamos a hablar en las siguientes clases, porque esos son los territorios que recorreremos cada vez que diseñamos con datos. ¿No es apasionante?